De la misma manera el apóstol Juan se refiere a su audiencia, y de la misma manera hoy el Espíritu Santo se refiere a ti. Sí, pastor, pero ya tengo 30, 40 años. Pero Él te está diciendo, mi pequeñito, mi ternurita, mi corazoncito tierno, te estoy hablando a tu corazón. Hermanos. El Espíritu Santo habla hoy. Y aquí es donde las cosas toman un rumbo diferente. Hoy estas palabras que escucharás no son palabras escritas por un autor bíblico que quiso comunicar algo importante a su audiencia. Lo que escucharás hoy es la voz del autor que inspiró no solo a Juan, sino toda la Biblia. De manera que si Juan le dijo a su audiencia muy cariñosamente, hijitos, hoy Dios te dice a ti de la misma manera, mi niño, mi pequeño. El autor principal de estas letras, el Espíritu Santo, habló a los corazones del primer siglo. Y espero que hoy, siglo XXI, año 2025, el Señor hable a sus corazones de la misma manera. ¿Por qué, hijitos míos? Aquí hay una pregunta. ¿Por qué hijitos míos? ¿Por qué no simplemente dijo hijitos? No, dijo hijitos míos. Usa el pronombre míos como sinónimo de pertenencia, no de manera abstracta o sarcástica. Yo recuerdo que escuchaba a alguien una vez enseñar el libro de Primera de Juan. Y él cuenta, según su interpretación, que el apóstol Juan estaba hablando de manera sarcástica, así como cuando, hijitos, yo les dije que no pequen, ¿verdad? Como en forma de enojo, ira. Pero es todo lo contrario a lo que la interpretación exegética nos demuestra. No es sarcasmo, sino en el sentido de posesión. Como cuando tú tienes el título de propiedad de tu vehículo, ¿verdad? Y en la parte frontal de la hoja, ¿qué dice? Juan Carlos Francisco Pérez, no sé qué, dirección tal. Y dices, wow, dueño absoluto de este automóvil. Así, en ese sentido de propiedad, el Señor habla a su audiencia y le dice, hijitos, es que ustedes me pertenecen a mí, son míos. Este llamado amoroso va dirigido a un pueblo que no se pertenece a sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando leemos 1 Corintios 6:20 dice, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. ¿Se da cuenta? Usted fue comprado por precio de sangre. Por eso Él le dice hoy, hijito mío, mi niño, mi pequeño, mi ternura. Tú me perteneces a mí. De manera que este pueblo es un pueblo que ya no se pertenece a sí mismo. Ya no es esclavo del pecado, sino un pueblo que ha sido comprado por precio de sangre, con el propósito de que ese pueblo, rescatado de las garras de Satanás y del pecado en el que vivían, ahora vivan vidas agradables a Él. Y con el entendimiento de que el Espíritu Santo es quien tiernamente está dirigiendo estas palabras a un pueblo que le pertenece a Dios, continúa para darle la razón por las que el Espíritu se dirige a un pueblo tan amorosamente, hermanos. Es que la palabra de Dios es clara cuando dice que el Espíritu nos anhela celosamente. Hermano, ¿sabías tú que cuando tú amas las cosas del mundo, el Espíritu Santo se siente celoso? Cuando tú le das primer lugar a las cosas del mundo en vez de las de Él, el Espíritu se siente celoso. Saber que otra cosa está tomando el lugar que únicamente a Él le pertenece. Así que Juan continúa diciendo, nos ha dejado su palabra para que no pequemos, porque dice, hijitos míos, les escribo estas cosas. ¿Cuál es la razón por la que se escribe esas cosas? Para que no pequemos. Eso nos da a entender que nos ha dejado la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos ha dejado 66 libros
con la razón de que ya no pequemos, hermanos. Más estudio, más meditación de la palabra de Dios, menos pecado. Más nos alejamos del estudio y meditación de la palabra de Dios, más seremos propensos a pecar y a debilitarnos y fallar contra Dios. Si el mandamiento viniera del apóstol Juan a nuestros días, el impacto que tendría sería casi nulo, ¿va? Así como, que es Juan, ¿verdad? A su audiencia, saber a quiénes se lo dijo. No, es que el mensaje es actual. Es Jesucristo diciéndote hoy, te he dejado esto, te he dejado este libro para que no peques. Juan no lo escribió para desalentar a su audiencia, sino que lo hizo más bien para recordarles lo que muchas veces a nosotros se nos olvida, que somos hijos de Dios. ¿Verdad que se nos olvida muchas veces que somos hijos de Dios? Se nos olvida, hermanos. Allá están los jóvenes jugando pelota y tira aquella palabrota, ¿va? Se me olvidó que soy cristiano. Allá está la persona trabajando en la empresa y aparentemente le hacen algo injusto y tírala, que si a la próxima me las va a pagar, y se recuerda que es cristiano. Él le dice hijos con un propósito fundamental, hermanos. Y Juan mismo lo dice adelante en su carta. Lo vamos a seguir viendo en los próximos domingos. 1 Juan 3:9. Miren lo que dice. Recuérdese que usted es hijo de Dios, ¿verdad? Hijo de Dios. Hijo de Dios. Ok. 1 Juan 3:9. Ninguno que es nacido de Dios, o sea, hijo de Dios, ¿qué dice? Practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, o sea, el Espíritu Santo no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que el Hijo de Dios no practica el pecado. No que no peque, hermano. No se trata de perfección moral, sino se trata de práctica del pecado. No es aquella persona que constantemente está viviendo en una vida inmoral, pecaminosa, secreta o oculta delante de Dios. No es que es un ser perfecto sobre la tierra que vive una vida inmaculada tampoco, sino más bien un ser imperfecto que no se deleita en el pecado y que no vive deleitándose en una doble vida. Ese es el que no peca. El Hijo de Dios no practica el pecado, no vive en el pecado, no se goza del pecado, no se complace en el pecado, no busca las maneras de pecar, no abraza el pecado como su mejor aliado, pues reconoce que el Hijo de Dios y que es Hijo de Dios y que ha sido comprado por precio de sangre y que no se pertenece a él mismo, sino que es propiedad de aquel que lo compró a él. Ese es el Hijo de Dios. Ese es el Hijo de Dios, hermanos, el que ha nacido de nuevo, ese que vive reflejando en su diario vivir el carácter santo, piadoso y perfecto de Cristo. Cuando se acuesta, cuando se levanta, cuando come, cuando va al trabajo, cuando está en el trabajo, cuando regresa a casa, cuando habla con sus hijos, con su esposa, con su esposo, cuando comparte el evangelio, cuando tiene comunión con sus hermanos, cuando se congrega, cuando no pudo congregarse. Él es un Hijo de Dios en todo tiempo. Ese cristiano es luz en todo tiempo. Y suena muy hermosa esa verdad, ¿verdad, mis hermanos? Estoy seguro que más de alguno pensó en su corazón, si tan solo pudiera vivir esa vida que acaba de mencionar el pastor y corresponderle a mi Señor con una vida que le glorifique a Él en todo tiempo. Pero ese personaje del que está hablando el pastor, seguro no soy yo. Y por eso Juan no se quedó ahí. Si se hubiese quedado ahí, hubiera dejado a toda su audiencia sin ninguna esperanza. Pero tanto Juan como su servidor sabemos que el cristiano perfecto no existe. Y por eso continúa diciendo,
Les escribo estas cosas para que no pecan, pero si alguien peca, quedémonos ahí en si alguien peca. ¿Quién no pecó el día de hoy? Que me levante la mano. ¿Quién no le falló a Dios este día o ayer o el viernes? Estas palabras se convirtieron en un bálsamo a la herida del corazón quebrantado, que reconoce que por más que lo intenta, siempre termina fallándole a aquel que dio su vida por él. Juan sabía perfectamente que no hay cristiano perfecto en el mundo. No hay ser debajo de la tierra que pueda jactarse de estar viviendo una vida sin pecado delante de Dios, sino cristianos que reconocen su condición delante de un Dios santo y sublime, que no le queda de otra que decir como el apóstol Pablo dijo a su carta a los romanos. ¿Qué dice Romanos 7, 21 al 24? Así que queriendo yo hacer el bien, ahí estamos nosotros, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que todos queremos vivir una vida en santidad perfecta? Queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo que me hacen guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Y qué dice Pablo? Todos somos pecadores. No. Miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Juan sigue la misma línea de pensamiento que Pablo en su carta a los romanos, porque él sabía que toda su audiencia pensaría esto mismo. Trato de agradar a Dios en todo tiempo, trato de ser un buen cristiano, trato de ser un buen hijo, una buena madre, un buen esposo, un buen trabajador, un buen jefe, pero siempre termino fallándole a Dios. Cómo quisiera amarlo como Él me ama a mí perfectamente, pero siempre termino fallándole. Por eso Juan nos brinda el camino para salir de esa tristeza que embarga nuestros corazones cuando le hemos fallado a Él. Y el Espíritu Santo hoy te dice a ti, como le dijo a la iglesia en el primer siglo: si has pecado, abogado tenemos para con el Padre. Así que aquí caemos a la provisión de Dios. O sea, le hemos fallado a Dios, lo hemos ofendido, lo hemos insultado, lo hemos ultrajado, lo hemos ignorado, le hemos dado la espalda, y encima de eso Él dice: me has hecho todo esto, pero quiero otorgarte un abogado. Yo te lo voy a proveer. No lo vas a conseguir en ningún lado. Yo te lo proveo. Por eso vemos la provisión de Dios, que Juan dice: y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre. La palabra en griego que usó Juan ahí es parakletos, que es un intermediario, un defensor, alguien que vela por ti. Juan hoy presenta el Paracletos, el intercesor, el consolador, el intermediario. El Espíritu Santo sabe que has fallado, sabe que has pecado y que muchas veces has sido débil. El Espíritu Santo lo sabe. Sí, aquí los domingos podemos reflejar que ahí estamos los hermanos perfectos de Iglesia Bíblica, Verdad y Amor, que en la semana a lo mucho pecaron una vez. No, hermanos, aquí este mensaje es para ti y para mí. Sí, le fallamos, empezando el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Le hemos fallado a Dios. Has sido débil, has cedido a la tentación. Ese pecado conlleva culpa, tristeza, desaliento por el simple hecho de saber que le has fallado a Dios. No solo una vez, sino muchas veces. ¿Cuántas veces nos ha sucedido a nosotros? O tal vez no nos ha sucedido, pero le ha sucedido a alguien que va tan feliz de vacaciones,
en el highway, decide manejar en la noche para amanecer en aquel lugar donde piensan vacacionar. Y de repente a un camión con basura se le ocurre que se le cayó un pedazo de madera lleno de clavos. Pasas encima de ese artefacto de madera con clavos y se te ponchan las 4 llantas. Y solo escuchas pam, 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 y te ahorías. Sientes aquel desánimo, desaliento, como que tus vacaciones que esperabas fueran un momento gratificante de principio a fin empieza a perder color. Te recuestas en un poste, ves las 4 llantas, es medianoche y no sabes qué hacer. En lo que te recuestas de ese poste, volteas a ver para arriba y dice el rótulo: servicio de llanta a las 24 horas. ¿Qué sucede en ti? Como que no está tan mal la situación. Va a tener un gasto, pero hay solución. Dice su servicio de llanta a las 24 horas. Llamas a aquel lugar, te atienden, te ponen tus 4 llantas, sales 2 de la madrugada ahí, pero sigues tu camino a tu destino feliz. Así hace Dios. Cuando tú has pecado, cuando le has fallado, cuando te sientes triste, cuando consideras que a lo mejor ni eres cristiano, cuando le has fallado tanto y llegas al punto de decir: Señor, quizás no soy nada, me estoy engañando a mí mismo, Señor, perdóname, no sé qué hacer. Está el número ahí que dice: abogado gratis para representarte ante el Padre. ¿Quién es ese abogado? Juan lo dijo claramente aquí. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el justo. Ese abogado no es uno de los muchos que podamos contratar, hermanos. No. Como suele suceder hoy en día en los casos actuales. Según tu caso, así abundan una extensa lista de abogados que están prestos para ayudarte en todos tus asuntos. Abogados para la familia, abogados para casos de matrimonio. Cualquier tipo de abogado que tú quieras tiene su especialización. El problema está que para la salvación solo existe un abogado. Solo uno. Y quiero darte una pequeña información sobre por qué Juan usó la palabra paracletos. Porque Juan estaba pensando en el sistema judicial romano de aquella época. ¿Cómo era el sistema judicial en el primer siglo? Bueno, existían 2 marcos judiciales principales: el sistema romano, predominante en el imperio, y el sistema judío. El derecho romano tenía el advocatus y el orator. En Roma el acusado no solía defenderse solo. Habían 2 tipos principales de representantes legales. El advocatus era el amigo, patrocinador que acompañaba al acusado ante el tribunal. No necesariamente hablaba, pero intercedía a favor del acusador. Usaba su influencia y preparaba su defensa. El orator o patronus era el defensor formal, el que hablaba ante el juez o magistrado. Debía ser educado en retórica, conocedor de las leyes y respetado públicamente. En este contexto griego, la palabra paracletos es uno llamado al lado de otro para ayudarle. Se usaba exactamente igual que el término latino advocatus. Requisitos que exigían los jueces romanos a los abogados, hermanos, que no podía ser cualquier abogado el que podía representarte. No. En aquel tiempo los jueces eran muy estrictos, no sé si ahora lo son. Primeramente, los abogados debían ser de ciudadanía romana o greco-romana y tener honorabilidad. Solo los ciudadanos romanos libres y de buena reputación podían actuar como abogados. Se exigía una moral intachable de esos abogados. Quien hubiera sido condenado por fraude, robo o perjurio no podía representar a nadie. El juez podía rechazar a un abogado si su reputación era dudosa. Yo le voy a demostrar cómo Cristo cumple esto aquí a la perfección. Según Filipenses 3:20, Jesucristo no pertenece a la ciudadanía del reino. Él es el rey de la ciudad más poderosa. Cristo posee la ciudadanía celestial y es el hijo legítimo del Padre.
Es llamado Jesucristo el justo, lo que satisface la exigencia de integridad absoluta. Su vida perfecta y de obediencia lo hacen el único de honor moral suficiente para representarnos ante el tribunal divino. Así que ese requisito lo cumple a la perfección nuestro Señor Jesucristo. 2. ¿Qué exigían los jueces en aquella época? Formación de retórica y legal. En Roma el derecho era una ciencia. Se esperaba que el abogado conociera las leyes de las 12 tablas y los edictos de los pretores, supiera hablar con elocuencia, lógica y persuasión, y se entrenaban en escuelas. Cristo no solamente se estrenó en una escuela, ni perteneció a una escuela. Cristo es la misma sabiduría de Dios, según 1 Corintios 1:24. Sin embargo, para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Conoce perfectamente la ley porque Él mismo la dio. Habla con autoridad incomparable porque Él es el Hijo de Dios. Su defensa no depende de la retórica humana, sino del poder eterno de su palabra. Así que Cristo cumplió ese requisito también. Pero un tercer elemento que exigían los jueces: autorización judicial y aceptación del caso. El abogado debía ser reconocido por el tribunal. El juez podía admitir o rechazar su participación. Algunos tribunales exigían registro previo o nombramiento oficial. En causas graves, el juez podía ordenar que el acusado no compareciera sin defensor. Ahora bien, Cristo fue enviado oficialmente por nuestro Padre. El Padre me ha enviado a mí, según Juan 5:36. El Padre mismo lo reconoce como el único mediador entre Dios y los hombres, y solo Él puede representar al pecador ante el tribunal divino. Nadie más puede comparecer ante Él, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo paracletos, un solo abogado entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Y 4, ese abogado debería tener límites éticos y prohibición de sobornos. ¿Estaba prohibido cobrar tarifas excesivas? ¿Se esperaba que el abogado defendiera por deber y virtud, no por lucro? Y los jueces romanos valoraban la sinceridad y la causa justa y podían castigar la mentira o manipulación del defensor. Cristo no intercede por interés o recompensa, sino por amor sacrificial. Por eso es que el abogado es gratis, se otorga gratuitamente. No porque sea como hemos oído muchas veces, lo barato sale caro, dicen algunos, ¿verdad? Sí, pero es que en Cristo no funciona de esa misma lógica. Cristo, si cobrara por sus servicios, sería el abogado más caro de todo el mundo. Y si todas las riquezas del mundo las obtuviera un solo hombre, aún así no pudiera pagar los servicios de Cristo. Así que no queda de otra que ese abogado sea mejor gratuito. Eso es gracia. No es baratija, hermano. No es baratija. Es gracia. Imagínate que a ti te toca llevar un caso difícil ante la corte y te dicen, ahí está el abogado Smith, él le puede ayudar. Ah, perfecto. De los 100 casos que él ha llevado, los 100 ha ganado y el suyo no es diferente al de los demás. Contrátelo a él. Y usted va contento, feliz. ¡Ah, qué feliz! Mire, abogado, me pasa esto. Y él dice, sí, ese es su caso, es fácil de ganarlo. Entonces, ¿cuánto por sus servicios? $1,000,000. Y no existirá otro. No hay otro, solo yo soy el único que puedo ganar estos casos. Vendría una desesperanza, ¿verdad? Frustración, impotencia. Lo mismo sucede con Cristo. Si pensamos que nosotros podemos, por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios, teniendo al abogado que nos dice, llama ahora gratis. No hay otro camino.
Cristo no intercede por interés. Porque ¿qué dice 2 Corintios 8:9? Porque conocen la gracia, mire, ahí está la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿Se da cuenta? Contratar a un abogado de la talla de Jesucristo era imposible por cualquier medio terrenal. Su defensa no busca beneficio propio, sino la gloria del Padre. Es completamente incorruptible, imposible de sobornar y manipular, y su causa es justa y verdadera. ¿Se dio cuenta por qué Juan le dice a su audiencia que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre? Porque no podíamos, no teníamos a nadie, además no tenemos a nadie más, hermanos. O es Cristo o no tenemos a ningún otro. Pero aquí caemos en un problema grave. Qué bendición que tenemos al único abogado que puede representarnos delante de Dios. Pero aún hay un problema mayúsculo, abismal. Qué bueno que tenemos a nuestro Paracletos. Pero ante la ley divina hay una regla inmutable. ¿Quiere que se la muestre? El problema es que Dios no acepta ninguna fianza. Mire lo que dice en Números 14:18. El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión. Pero aquí está el pero, la cláusula. Pero de ninguna manera tendrá por inocente, sino que ¿qué? ¿Verdad que no dice que se hará el loco ahí, verdad? Te perdonaré y me haré loco de tus pecados. No. Castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Yo no sé si usted ya me captó, hermanos. Esto nos abre paso al siguiente punto. Sí, gracias a Dios que tenemos nuestro abogado. Gracias a Dios que solo existe un único abogado que pueda representarnos ante el juez. Gracias y millones de gracias que contamos con ese abogado a nuestro favor. Pero ¿qué hay de la ira de Dios? ¿Qué hay de los platos rotos que tú y yo hemos quebrado? ¿Quién los va a pagar? Es que eso no es solo así como que te perdono, no, pero es que los platos rotos, ¿quién los va a pagar? Hemos insultado la santidad de Dios. Hemos ofendido la omnipresencia de Dios. Hemos ignorado la omnisciencia de Dios. Y todo eso merece castigo eterno. Y si tienes un abogado, el perfecto abogado, el mejor abogado que te va a defender ante ese juez justo. Pero ¿quién va a pagar los platos rotos? ¿Qué piensas, que te van a pedir $1 millón de fianza? Porque el pecado contra un Dios eterno merece castigo eterno, así de simple. Y aquí es donde Juan amplifica lo que nosotros necesitamos oír hoy. Tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y luego continúa, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Así como en Roma ningún reo podía presentarse ante el juez sin un advocatus, de la misma forma ningún pecador puede acercarse al Padre sin Cristo, nuestro perfecto defensor. Así que Jesús se convierte en el Cordero perfecto que expía nuestros pecados, satisface la ira de Dios. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, de manera que Jesucristo se convierte en nuestro abogado y en nuestro expiador. Los medios necesarios para apaciguar la ira
y a la misma vez ganar la voluntad de una persona ofendida era únicamente a través de la propiciación. Y Jesucristo lo dice claramente ahí, Juan. Él es la propiciación. No solamente Jesucristo se convierte en el cordero inmolado que recibe el castigo de tus pecados completitos. Y no solamente hace eso, sino que te ayuda a hacer las paces con Dios. Porque tanto tú como yo estábamos enemistados con Dios. Y nadie podía arreglar esa relación. Esa relación estaba fracturada completamente y únicamente se podía lograr amalgamar a través del sacrificio santo y perfecto de Jesucristo. ¿Qué dice en Génesis 18:25? Eso se lo dijo Abraham al Señor, porque Abraham sabía que Dios era justo. Lejos de ti hacer tal cosa. Mire lo que dice: matar al justo con el impío. De modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. O sea, lo que Abraham le está diciendo: no creo, Dios, que tú vayas a matar a los impíos juntamente con los justos. Tú eres un juez justo. Entonces Dios le dice: no, pues no lo voy a hacer porque yo soy un juez justo. De la misma manera sucede ahora con nosotros, hermanos, si revertimos los papeles. ¿A quién trató el Padre como un impío? ¿Usted sabe a quién trató el Padre como un impío? A su propio Hijo Jesucristo. Nos debía haber tratado a nosotros por nuestros pecados, con esa ira justa y santa, pero Él simplemente se dio cuenta que no. Jesucristo tomó nuestro lugar. Y no solamente te defendió a ti y me defendió a mí, sino que también quiso recibir el castigo que tú y yo merecíamos. Cuando no había esperanza alguna por ninguno de nosotros para que pudiera representarnos ante el juez justo, Jesús alzó la voz y dijo al Padre: heme aquí, yo seré el intermediario de ellos. Sí, le dice el Padre, pero mi ira debe ser satisfecha, porque yo no tomaré por inocente al culpable. Su pecado es tanto que ha llegado hasta mí, y es aquí, mis hermanos, donde este abogado tan bello, amorosamente, tiernamente, desinteresadamente, toma el lugar de nosotros los pecadores. Alza su voz ante el Padre y le dice: heme aquí, yo quiero ser quien lleve toda la culpa y el castigo por todos sus pecados. La ira de Dios se satisface en su Hijo perfecto, santo y Jesucristo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Debía morir el Cordero de manera como murió nuestro Señor Jesucristo. Y eso se convertiría en ese perfume agradable que ascendería hasta los cielos y calmaría la ira que Dios tenía sobre ti y sobre mí. Todos nuestros pecados hacen que la ira de Dios se encienda cada día más. Y como Él es juez justo e insobornable, no hay forma en que un ser humano común pueda de ninguna manera satisfacer la ira de Dios Santo. Es más, si un ser humano quisiera ser su propio expiador, sería abominación para Dios, ya que ese hombre viene desde su nacimiento con una naturaleza caída en pecado. Así que Dios mismo quiso dar a su Hijo por amor a los pecadores, para que la ira de Él fuera satisfecha en el único ser que pudo y que podía recibir la ira que merecíamos nosotros por toda la eternidad. Así que el amor de Dios se reveló perfectamente
simétricamente en la cruz. Hoy cantábamos, en esto conocemos el amor, que dio su vida por nosotros. La palabra amor se ha reducido a tantas cosas que a veces da cosa, hermanos, ver las definiciones que dan los buscadores. Amor, que sentir cariño por alguien. Amor, que sentirte atraído por la otra persona. Amor, que espera recibir algo agradable de la otra. A eso se ha reducido la palabra amor. Pero no, para buscar perdón debíamos amarlo nosotros a Él, pero nosotros no podíamos amarlos a Él. Así que usted quiere saber qué significa la palabra amor, observemos la cruz y miren lo que dice 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La definición de la palabra amor hoy en día está más lejos de la realidad. Te doy un consejo. Cuando tú quieras buscar una definición de la palabra amor, no la busques en el diccionario. Ni le preguntes a tu papá o a tu mamá o a tu hermano o a un profesor que te la dé. No. ¿Tú quieres la perfecta definición de la palabra amor? Observa la cruz. O te pregunto a ti, padre, ¿tú darías a tu hijo por rescate de la persona que mató a tus padres? ¿Mató a todos tus hermanos? ¿Mató a tu cónyuge? ¿Darías a tu hijo? Y encima de eso esa persona te está amenazando de muerte a ti. ¿Tú darías a tu hijo para que pueda ser libre él? ¿Verdad que no? Pero Dios así lo hizo. Yo sé que ante las leyes terrenales eso es imposible. Esa persona va a la cárcel, ¿verdad? Si tienes la evidencia que te ha amenazado de muerte, si hay evidencia que mató a tu familia y todo, el juez no va a decir, alguien puede tomar su lugar. No, nadie va a tomar su lugar. La ley no lo permite. Pero ahí es donde el amor de Dios sobrepasa las fronteras, hermano. Es que Dios no está regido a las leyes humanas. Él es la ley. Rompió esa línea inquebrantable por los hombres. Y sí, nosotros que ofendimos, que lo humillamos, que lo insultamos y que éramos enemigos acérrimos de Él, no toma en cuenta esos pecados que hemos cometido y dice, voy a hacer como que no me insultaste y te doy una opción para expiar esos pecados y mi ira ser satisfecha. Te doy a mi Hijo Jesucristo. ¿Lo quieres? Jesucristo es la reconciliación perfecta. Segunda de Corintios 5, 18 al 21 dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Miren. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo. Le rogamos hoy, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Al que nunca cometió un pecado, lo trató como el vil pecador. Ahorita en esta parte de la eternidad, hermanos, no podemos asimilar lo que realmente Cristo hizo. Un día cuando estemos con Él, lo amaremos tan abundantemente porque comprenderemos lo que realmente Cristo hizo por nosotros. Cuando debió haber sido a nosotros que la justa ira de Dios recayera sobre nosotros y ser condenados eternamente en el lago que arde con fuego y azufre por toda la eternidad,
Jesús, nuestro grande, tierno y amoroso Salvador, recibió ese castigo que justamente merecíamos nosotros. El santo siendo tratado como un vil, y nosotros los que en realidad somos viles pecadores siendo tratados acorde a la justicia de nuestro Salvador Jesucristo. La ira de Dios fue apaciguada no por propias justicias de los hombres, sino por la justicia y la vida perfecta de Jesucristo. En la balanza de la eternidad nos presentaremos ante el juez justo. Y justo en el momento en que nos toque subir al estrado, una voz resonará desde los cuatro vientos: deténganse. Yo tengo el título propiedad de Él. No lo suban a la balanza. Él va a ser hallado falto, pero no es por sus obras. Aquí está la evidencia de que Él me pertenece a mí. Su nombre lo dejé escrito en la cruz del Calvario. Y están escritos con letras de sangre, eternas, imborrables. Así que a Él déjenlo pasar. ¿Te das cuenta por qué es importante tener a ese abogado? Sin ese abogado, hermanos, realmente estamos perdidos. Presentarnos ante el justo juez, solos, es la peor de las peores estupideces que alguien puede hacer. Preséntate con Él. O es Cristo o no tienes nada. El apóstol Juan finaliza el llamado tierno. Justo después de decir Él mismo es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros. Aquí, si tú has sentido hoy esa compasión, ese amor, esa ternura que te ha dicho, sí, yo sé que me has fallado, pero soy tu abogado, yo intercederé por ti en el día del juicio. Soy tu intercesor, tu ayudador, tu mediador. Si has sentido ese gozo, no lo guardes para ti. También está para el perdido. Y no solo es la propiciación por nuestros pecados, sino también por los del mundo entero. El apóstol Juan termina con un llamado final. Esto nos demuestra la universalidad del amor. No es universalismo, no me vaya a confundir. El universalismo cree que todos van a ser salvos y ya. Sí, hagan, vivan y sean lo que sean, todos son salvos. Eso se llama universalismo. Eso es pecado y es herético y es antibíblico. No, el amor de Dios es universal porque no ve color de piel, no ve estatus social, no ve raza, género. El amor de Dios se extiende a todos. Y el llamado general es para todos. Todos, sin distinción. Pastor, pero es que si supiera usted mi vida pasada, también aplica para ti. No, pero es que nadie ha cometido los pecados que yo he cometido en el pasado, también aplica para ti. No, es que créanme, si a mí me ponen en una balanza de los peores, yo soy el que ya estoy en la sala del primer lugar. También aplica para ti. El llamado es universal, sin distinción. No hay pecado tan grande que la gracia eterna, inmensa de nuestro Dios no pueda cubrir. Eso es gracia. El llamado queda abierto, la puerta aún está abierta, así como en el día del diluvio. La puerta permanecía abierta. Los animalitos que no piensan,
que no razonan, iban entrando a aquella barca para ser salvos de aquella ira. Y la gente burlándose de Noé. Ese está loco. Noé dando el último llamado, la puerta está abierta. Ese está loco, aquí nunca ha llovido. Y miren la arca que construyó a medio desierto. Está más loco que una cabra. Está gastando su saliva ese predicador. Hoy Dios nos está diciendo lo mismo. La puerta está abierta para entrar al mejor buffet de abogados. De un solo abogado. Hay abundante gracia para todo el que quiera venir en arrepentimiento y fe a Él. Él está dispuesto para representarte en el día del juicio, pero esa decisión la debes tomar tú. Hoy Él te hace el llamado, con tierna y dulce voz te dice: te he escrito esto para que desistas de pecar, pero si has pecado, estoy dispuesto a ser tu abogado ante el Padre, y no solamente tu abogado, sino te ofrezco ser la propiciación que satisfaga la ira de Dios. No menospreciemos el llamado que hoy Dios nos da. Si hoy tú confías de todo corazón lo que te acabo de hablar, reconoces todos tus pecados delante de Dios, te arrepientes de ellos, te apartas de ellos y vives para Él, ven a Él. Él te recibe con los brazos abiertos. Pastor, pero es que mi vida está tan sucia y Dios es tan santo, tan puro, que yo no podría ni siquiera acercarme a Él. Y Él te dice: yo quiero ensuciar mis vestiduras por ti, pero ven a mí. Yo quiero perdonar tus pecados. Sí, yo soy santo, yo soy puro, pero estoy dispuesto a humillarme por rescatarte a ti. Y aunque tus pecados fueran rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como la blanca lana. No desprecies el llamado que Él te hace hoy. No lo ignores, no lo minimices. Quiero culminar con una ilustración que pueda asemejarse un poquito a lo que estoy tratando de explicarte hoy. Imagínate que tú eres culpable de muchos delitos en los cuales hay evidencia contundente y suficiente que demuestran tu culpabilidad. Y lo que se espera de esos delitos es la pena de muerte. Vas camino para presentarte ante el juez y sabes perfectamente que ese juez no es corrupto y que nunca se ha vendido con nadie. Vas con la certeza que el veredicto final será inmutable. Eres culpable y nada podrá evitarlo. A última hora el juez se da cuenta que todos esos cargos que se te han sido imputados los has hecho sobre sus hijos. No hay otro juez que pueda suplantarlo, tiene que ser él el que dicte la sentencia final. Y cuando está a punto de hablar aquel inminente y a la vez enfurecido juez, guarda silencio por un momento. Se baja del estrado. Se quita el traje que lo distingue de su cargo. Levanta su voz y le dice a la audiencia: este es un condenado y no hay forma en que pueda salir libre de esto. Sé que sus cargos son graves y los ha hecho incluso ante mi familia, a los seres que más amo, pero yo pagaré todo lo que este reo debe hasta el último centavo. Además de eso, estoy dispuesto a recibir todo el castigo que se le ha imputado por todos sus delitos y a cambio quiero su libertad.
La gente no lo puede creer. Aquel homicida queda en libertad. Observa con sus ojos cómo aquel juez es llevado a la hoguera y muere para expiar la culpa de aquella persona en la cual ya no había esperanza. Aquel hombre, atraído por su inmensa gracia, se arrepiente genuinamente de sus fechorías. Queda eternamente agradecido con aquel gran juez que tomó su lugar y vivió y murió hablándole al mundo entero de lo que una vez un juez tan amoroso y misericordioso, por amor, decidió pagar toda mi deuda, y además de eso tomó para sí el castigo que yo debía obtener. Eso pasó en la cruz. Estuviste a una línea de ser lanzado al lago eterno de fuego, y Él amorosamente quiso bajarse del estrado eterno del cielo. Se hizo humano como tú y yo, vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir, murió viviendo una vida santa y perfecta para apaciguar la ira que nosotros debíamos recibir. Resucitó al tercer día con poder y gloria. Ascendió al Padre y vendrá por segunda vez a recoger a los suyos. Y lo único que tienes que hacer hoy es decir: yo quiero a ese abogado. ¿Tan fácil? Sí, tan fácil como eso. Yo lo quiero. No quiero arriesgarme a presentarme solo ante el juez. No sé si ese abogado podría aceptarme a mí. No sé si ese abogado está dispuesto a ser mi intercesor. Yo le suplico a ese abogado que pueda ser el que me defienda ante el grande y justo juez en el día del juicio. Yo quisiera cantar una alabanza, hermanos, y quisiera pedir a los hermanos del grupo de alabanza que pasen. Es un himno muy clásico, muy antiguo.